Luego de estos viajes vuelve a Canarias y abre su primer taller escultórico. ¿Nos podría describir un poco cómo fue aquel primer taller escultórico? Pues fue, en realidad yo creo que lo que yo estaba intentando en ese momento era intentar hacer cercano, plausible mi experiencia, ¿no? O sea, empezar a crear y plantearme yo mismo qué es lo que tenía que hacer, pero tampoco me lo planteé así, sino quiero decir que era fluido, era una necesidad, yo me metí en mi taller, empecé a crear, realmente siempre lo hacíamos a través del conocimiento de todo aquello que sabíamos, lo que habíamos acumulado, ¿no? Era la época, date cuenta que era el siglo XX europeo, ¿no? En donde los grandes maestros estaban ahí, nosotros los mirábamos, ¿no? Antes me hablaste de Julio González, una persona a quien conocí, siempre respeté muchísimo, ¿no? El mismo Picasso lo visitábamos de vez en cuando para alguna razón, porque nosotros estábamos muy ideologizados, eso sí que tenéis que darlo en cuenta. Era la España franquista, la España de la represión, y entonces, pues todos más o menos teníamos el anhelo de la libertad, y yo inmediatamente me convertí en un militante de algo, ¿no? De lo que fuera, aunque sea de ti mismo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y yo llego allí a Canarias, ¿no? Y me planteo, es que hay un antecedente que no os he contado, una cosa que se llamó Gaceta de Arte. Gaceta de Arte fue un movimiento durante la República Española, un movimiento cultural en Canarias muy importante, ¿no? Hasta el punto que en 1933 en Santa Cruz de Tenerife se celebra la primera exposición del surrealismo, como le gusta decir a ellos, químicamente pura, en donde estaban todos los grandes, desde Petón a Apollinaire, todos estaban allí para presentar y declarar a Tenerife la isla surreal, ¿no? ¿Por qué? Porque Óscar Domínguez, que es otro de los grandes surrealistas de la época, vivía allí, ¿no? Entonces, eso deja realmente un germen, ¿no? Y ahí está Eduardo Westerlau, Domingo Pérez Mínix, son unos grandes intelectuales de aquella época que luego quedan oscurecidos con la guerra, ¿no? Eran socialistas, y entonces... Pero ellos seguían trabajando en el underground, ¿no? Y ahí es donde yo me formo, donde yo tengo un primer conocimiento y un primer contacto cuando era muy joven con toda la contemporaneidad. Yo tuve esa suerte, ¿no? Y cuando vuelvo yo a Canarias ya me estoy planteando, ¿no? Un poco la indagación, es decir, saber qué es lo que es, cómo se hace el arte, cómo se crea, quién es el artista. Esas son todas preguntas existenciales, pero son reales. O sea, tú vas creando ya, a través de esa indagación, vas creando un cosmo intelectual en el que te vas a tener que mover para poder crear y hacer aquello que quieres, ¿no? Entonces, yo vuelvo otra vez a los orígenes, y cuando vuelvo a los orígenes, evidentemente está otra vez Gaceta de Arte ahí. Y ahí empiezo a hablar con estos hombres sabios, mucho mayores que yo, y que me van contando un poco lo que fue la modernidad en Europa en el siglo XX, porque ellos habían estado muy integrados a ello, ¿no? Desde Picasso hasta los constructivistas, todo. O sea que ellos realmente habían inculcado, porque España tenía un germen muy importante de creación sobre la contemporaneidad en España fue real, en un periodo muy corto. Tenéis, por ejemplo, un hombre colosal, que es García Lorca. Es un hombre poderoso, ¿no? Poderoso porque realmente fue uno de los hombres que habló de la última realidad, y la más importante, ¿no? Y ahí se produce un corte con la guerra, que luego antes no vamos a obviarlo, pero vamos a tenerlo en cuenta. O sea, que creo que no me voy a extender en eso, ¿no? Entonces, claro, nuestra formación siempre estaba en el underground, siempre sumergida, ¿no? Porque realmente todo estaba prohibido en este país, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque realmente de alguna manera sí que era permeable, y nosotros entrábamos y entendíamos un poco. Solo tenemos que tener cuidado con la expresión, pero por lo demás el conocimiento, la intimidad te pertenecía, ¿no? Eso es inherente al hombre, ¿no? Entonces ahí yo vuelvo a Canarias y empiezo a plantearme el arte moderno, el arte más que nosotros llamamos arte moderno más que arte contemporáneo en ese momento, ¿no? Y empezamos a indagar sobre
todos los grandes escultores europeos que ya estaban en marcha, ¿no? Como eran los Gabo, como tal, y yo encuentro un personaje prodigioso en España, que fue un gran amigo mío, que fue Ángel Ferrán. Es un escultor extraordinario, ¿no? Que nunca ha tenido el trato y la relevancia que se merecía, pero él era como una isla en medio del desierto, era una persona, era el oasis. Nosotros recurríamos a él porque era el hombre que sabía, ¿no? Y ese, a mí desde luego, yo reconozco que para mí fue mi gran maestro, fue el hombre que me enseñó. Y luego, claro, vuelvo a París y encuentro la obra de Julio González, ¿no? Y entonces empiezo a entender lo que es la forja y lo que es el hierro y tal. Y yo vuelvo a Canarias, pero antes de ir a Canarias había ido a Valladolid, porque ahí había forjadores de hierro. En Cuenca también estuve forjando, ¿no? Y yo voy aprendiendo ya la forja como otra realidad, otro aditamento que yo necesitaba para la expresión de lo que quería hacer. Yo termino la Escuela de Bellas Artes, siempre la formación fue muy académica, me interesó mucho, me gustó, pero luego cuando ya salgo al mundo, ¿no? Y pienso qué es lo que tengo que hacer, empiezo a plantear, ¿no? El uso de los nuevos materiales para la cultura, la nueva expresión artística, el cambio de pensamiento, no solo el ideológico, sino el intelectual, todo eso que tenías que ir adquiriendo, ¿no? para poder por lo que he podido, no sé lo que soy hoy, ¿no? Y entonces yo vuelvo a España y entonces me van aconsejando, hombre, a usted le gusta forjar y tal, pues mire, y te iban explicando dónde estaban los grandes maestros forjadores, todavía viejos herreros, ¿no? Y algunos de ellos los visité y trabajé con ellos y estuve, ¿no? Y cuando ya llego a Canarias, yo llevo con un gran bagaje, no solo cultural, sino también factual, soy capacitación, ¿no? Y ahí empiezo a plantearme mi escultura. Entonces, claro, ya os lo dije, el origen es importante, ¿no? Entonces, para mí, mis visitas cotidianas eran a un museo etnológico muy importante que hay en Las Palmas, ¿no? Y entonces ahí empecé a mirar, a ver, y voy buscando como siempre la raíz, ¿no? Yo creo que se va desde lo particular a lo universal, ¿no? Y realmente la obra tiene que tener siempre un contexto, ¿no? Tiene que pertenecer a algo, tiene que tener una raíz, tiene que tener el sentimiento, por supuesto, ¿no? Pero realmente yo era de lo que sentí que tenía que localizarme, saber cuál era mi localidad, mi sitio y hacia dónde quería ir, ¿no? Y es por eso cuando empiezo a hacer en este pequeño taller esas incursiones dentro del arte contemporáneo, pero siempre pensando en mi situación, porque lo primero que hago son las reinas de África, ¿no? Que son, claro, nosotros teníamos un intercambio muy directo con África. Y África nos nutría de nosotros en aquella época con el arte negro, arte muy bueno que sacaban de allí, los traía y eran piezas magistrales de toda la cultura africana, ¿no? Para nosotros no era una cultura exótica, sino era la cultura del vecino, ¿no? Y veíamos rasgos de identidad y de novedad ahí que a nosotros nos gustaban mucho, y yo empiezo a hacer la escultura, lo que llamamos las tres culturas del África negra, las reinas mías, ¿no? Y estas reinas, todas ellas hacen alusión a África y a lo que veía, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Y de una manera tácita, empiezo a investigar en lo que hay, en los vestigios que habían dejado los aborígenes en mi tierra, y allí encuentro la espiral. Cuando llego a la espiral y forma más o menos circulares entre sí, que tú las podías mirar y parecían como si fueran también espirales y tal. Es decir, era todo como era curvilíneo todo lo que veía en aquel mundo, ¿no? Y es cuando empiezo a viajar a las otras islas donde todavía existían, sabía yo que había reminiscencia de los vestigios de los pobladores, y empiezo a estudiar todo esto y a verlos. Y en Canarias casualmente existían gente que se había preocupado por este tipo de cosas, sin ser realmente arqueólogos ni ser grandes expertos, pero eran grandes apasionados, ¿no? Y todo este conocimiento lo voy adquiriendo yo, y es donde aparece entonces mi primera espiral, mis esculturas, todas esas cosas que le iba dibujando. Y en esa figura negra que nos ha estado hablando, las esculturas de las reinas,
todavía no se ve un poco lo figurativo, ¿no? Todavía no es totalmente abstracto. No, claro, ahí se nota perfectamente todavía el renacimiento de Europa, aquello que me gustaba, de que me gustaba a mí muchísimo, ¿no? Fíjate que yo no había ido a Grecia, ¿no? A ver el Partenón, porque había que ir a verlo, ¿no? Y de pronto llego allí y encuentro que el Partenón no existe, lo que hoy existe, ¿no? Las grandes columnas, el espacio, ¿no? Pero toda la estatuaria había desaparecido. Pero de pronto también me entero que están todos en el British Museum de Londres, y me voy a Londres, ¿no? Y allí están los Mountain Urchins, que es ahí donde hay unas esculturas que a mí siempre me han apasionado, que fueron las moiras. Eran un grupo de esculturas sedentes que había en el tímpano, en ambos lados, ¿no? Cuando lo han reproducido un color que es muy feo, ¿no? Pero sin embargo ahí está, ¿no? Y aparecían esas esculturas de mármol que me interesaban muchísimo, pero cuando vas al British es impresionante verlo, ¿no? Y estas esculturas son las que utilizo yo siempre para hacer lo que yo llamo las ladies, después, pero utilizar para hacer las reinas negras también. Todas ellas tienen una alusión un tanto, o sea, yo diría que con un concepto muy libre, ¿no? Pero todas ellas están haciendo alusión a la misma estatuaria de las formas sedentes en el espacio. Pasamos de esta etapa a Canarias a su vuelta a Madrid y el momento memorable en el que entra en el año 57 a formar parte del grupo El Paso. ¿Qué le llamó a incorporarse a este grupo y qué supuso para la realidad artística de la España de la época la creación del grupo El Paso? Mi incorporación no fue casual, sino realmente ya estaba en Marte, ya estaba haciendo mi obra precisamente en Cuenca, y ahí conocí a Antonio Saura. Yo ya lo conocía de otra exposición que había hecho en la Galería Bujos y tal, pero cuando llegamos a tener una relación más estrecha. Él es el inspirador del grupo El Paso, ¿no? Y entonces, pues hablamos de ello, ¿no? Porque él iba buscando gente que estuviera en la misma onda, ¿no? Gente que estuviera hablando de la contemporaneidad en España en aquella época. No existía lo más avanzado, que hoy en día a mí me parece más admirable, era toda la pintura del 19, como la de Rusiñol, no sé qué, toda la escuela de Madrid, los pintores de la escuela de Madrid, que hoy en día en la distancia lo ves y dices, eso es una gran pintura, no cabe duda, ¿no? Pero algo la denostaba porque realmente de lo que carecía era del nuevo factor que podríamos llamar de la contemporaneidad, que hoy en día no es más que la modernidad, ¿no? Entonces, yo llego y soy parte de estos alarides de la contemporaneidad, de la abstracción, así como muy exacerbado, pero nosotros teníamos un conocimiento muy certero y muy bien de lo que era el informalismo. No solo eso, sino que conocíamos a muchos de los grandes pintores que luego trabajaron, que ya trabajaban dentro de este tipo de tendencia, ¿no? Y es el momento en que aparecen las tendencias en el arte, ¿no? Tendencias así muy marcadas que se van produciendo por décadas, ¿no? Y evidentemente, no sé, yo mapeaba alguna de ellas y era la época de lo que era el expresionismo abstracto o el expresionismo riguroso, ¿no? Porque todos sentimos gran pasión, porque en ese momento además los rusos habían puesto en marcha con un gran alarde de información el constructivismo ruso, que se da con Kandinsky, que se da con Mondrian, que se da con todos estos grandes maestros, ¿no? Y todo esto nos va permeando a nosotros, ¿no? Y eso nos gustaba mucho, ¿no? Pero también aparece el informalismo abstracto, ¿no? Que venía de América, de la gran escuela norteamericana de la abstracción, pero que no es el movimiento originariamente no es americano, sino es parisino, es europeo, ¿no? En donde aparece este gran movimiento y que realmente se expande por todo el mundo, ¿no? Y entonces el informalismo abstracto parece que sea como una de las grandes tendencias universales, porque se hacía en Japón también, ¿no? O sea y de hecho el Centro Atlántico de Arte Moderno, cuando yo era director, hizo una indagación muy importante y una gran exposición sobre el informalismo abstracto, que lo hizo la señora que lo hizo se llama Dore Ashton, es una de las grandes divinas del arte del mundo, ¿no?
Entonces, claro, yo estoy muy afectado en ese momento por ese tipo de tendencia y sigo trabajando, ¿no? Y dentro de la misma tendencia estaba luego el expresionismo abstracto, que éramos aquellos que todavía no habíamos abandonado el antropomorfismo dentro de la creación, sino que teníamos todavía una consideración por él. Y no sé, ya digo, tendríamos que hablar muy demoradamente de eso, exclusivamente es otro capítulo, ¿sabes? ¿En su opinión se cumplieron los objetivos que pretendía el manifiesto del grupo? Sí, se consiguieron, claro, por lo pronto era una pequeña revolución cultural, ¿no? Es decir, que España empezó a tener un conocimiento y vibró ante la contemporaneidad. Es verdad que era un grupo muy pequeño el que nos soportaba, ¿no? Porque la inmensa mayoría estaba todavía bajo la influencia de lo que es el poder fáctico en aquel momento, que era, bueno, la dictadura franquista, ¿no? Y había un gran conservadurismo en España, ¿no? Pero dentro de los conservadores seguro que había pintores muy interesantes, ¿no? Y ahí se crea una polémica entre nosotros, entre lo que es lo nuevo y lo que tampoco podría ser que es el pasado, sino lo existente y lo nuevo, ¿no? Y ahí la polémica era los grandes certámenes de arte que se hacían en Madrid, en donde sistemáticamente nosotros pedíamos participar para que nos rechazaran. Era una polémica muy bonita, nos polemizábamos mucho. También, afortunadamente, fuimos un grupo de gente con una formación intelectual significativa, por lo menos estábamos conscientes de que realmente teníamos que saber explicar, dialogar y discutir, ¿no? Y esto lo hacíamos en los periódicos y tal, nos exponíamos, hablábamos y tal, siempre nos ganaban, claro, pero no importa, nosotros volvíamos a la carga, pues sabíamos que teníamos razón. Al final del manifiesto dice, leo textualmente, se encamina hacia una nueva realidad, hacia una antiacademia, en la que el espectador y el artista toman conciencia de su responsabilidad social y espiritual. Exacto. ¿Considera que ciertos aspectos del manifiesto estarían vigentes hoy en día en la realidad artística de hoy? Es que no lo sé, no lo sé, porque claro, nuestra circunstancia política era la que era, ¿no? Y realmente la represión, si no la queremos brutal, por lo menos existía, ¿sabes? Entonces la escasez y la precariedad en que vivíamos en cuanto al conocimiento, al disfrute de las cosas, nosotros vivíamos a caballo entre una sociedad completamente inerte del pasado y un conocimiento de lo nuevo que lo teníamos, pues por eso, porque habíamos sido transgresores, habíamos sido sitios, nos habíamos deslocalizado, volvimos a localizarnos, es decir, que teníamos siempre, yo siempre me gusta decir que es como que España se engancha al carro de la historia otra vez, ¿no? Y nosotros empezamos a tener una verdadera pasión, no exclusivamente por el paso, sino por el momento histórico, que había una gran preocupación y todo el mundo tenía apetencias de lo nuevo, ¿no? Y empezamos a recuperar a Antonio García Lorca, ¿no? A don Antonio Machado, no sé, que toda gente realmente intelectuales muy considerables que existían y que el tiempo los había ido borrando, ¿no? No de manera, sino de manera querida, de manera pretendida, ¿no? Pero nosotros empezamos a integrar y encontramos otra vez la raíz, porque vivías en un mundo en donde no tenías raíz ninguna. Así fue como nos educaron. Nosotros no sabíamos del pasado nada. Procuraban que la palabra república desapareciera, era maldita. Siempre la representaban como un dardo muy grande que entraba en la boca de un dragón, ¿no? Una cosa. Entonces, claro, tú de niño ves eso y dices, qué miedo, ¿no? Pero ya cuando eres mayor y tienes conciencia te das cuenta que... Y luego todo lo que sucedió en Madrid, que bueno, por ejemplo, la Cola de Valleca fue muy, muy importante, y sin embargo, yo no me entero de eso hasta que no soy un hombre ya bien adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habían desaparecido del mapa. Es decir, que nuestra historia fue una historia pervertida por el poder, ¿no? Una historia que no habían desalojado parte del conocimiento en función de los intereses que ellos tenían.